¿Sabías que el nuevo milenio y el siglo XXI no comenzaron el 1 de enero de 2000? Mira el video y descubrí por qué. Seguramente habrás escuchado que, para no precisar un año específico, muchos utilizan los siglos al ubicar temporalmente ciertos sucesos. Este recurso es muy útil también para referirse a situaciones que fueron desarrollándose y no tienen un año propio de comienzo. De esta forma se engloban en un siglo sucesos dentro de un periodo de al menos 100 años. Y es una buena técnica cuando no te acordás el año específico. Como todo buen alumno que prestó atención en clase, seguramente recordarás que los siglos se suelen representar en letras romanas. Dependiendo la ubicación y combinación de las letras, el número y por lo tanto el siglo resultante. Bueno, hasta acá vamos bien. El problema o la dificultad surge cuando, al hablar de siglos, debemos recordar que actualmente nos guiamos por el calendario gregoriano, que sitúa arbitrariamente el año 0 como el año del nacimiento de Cristo. Hablaremos más sobre este calendario en un próximo video, no te lo pierdas. Por lo tanto, toda fecha posterior se la conoce como después de Cristo o era común, y toda fecha previa a este acontecimiento se suma hacia atrás y se la conoce como antes de Cristo o antes de la era común, con sus respectivas abreviaturas. Así como cada mes empieza con el día 1 o día primero, ocurre algo similar con la cuenta de los años. Nuestro calendario comienza en el año 1 del siglo I o siglo I. Y el año 0 no se contabiliza, sencillamente porque en esa época no había noción de año 0. Por lo tanto, reconocemos a los años 1 a 100, inclusive, como el siglo I, del 1 de enero del año 1 al 31 de diciembre del año 100. Del año 101 al 200, siglo II, y así sucesivamente. Dejándonos, por ejemplo, al año 1950, no como siglo XIX, sino como parte del siglo XX. Sí, así como se escucha, esta es la dificultad que suele presentarnos la lectura de los siglos. O sea que, si intentabas guiarte por los primeros dos números del año para saber el siglo, te habrás dado cuenta de que estás en un error. Pero tranquilo, solo sumando uno se vuelve correcto. Veamos cómo. En la lectura de los siglos siempre se hace referencia a la tercera o cuarta cifra. Por lo tanto, para que la lectura sea correcta, se le debe sumar 1. Por ejemplo, año 1950 más 1, siglo XX. Año 610 más 1, siglo VII. La misma regla se aplica a los años antes de Cristo. Año 235, siglo III. 1933, siglo XX. Los únicos casos en los que no hace falta sumar es en la presencia de dos ceros. Por ejemplo, el año 200 es el siglo II. El año 400 a.C. es el siglo IV. ¿Se puede pasar de siglos a números arábigos? Sí, aunque no tendremos un año específico, sino un periodo de 100 años. Una forma sencilla de hacerlo es recordar que los siglos terminan en 0. Por lo tanto, el siglo XIX termina en 1900 y comienza 100 años atrás, en 1801. El siglo V, del año 401 al año 500. Lo mismo sucede antes de Cristo. El siglo IV antes de Cristo, del año 301 al 400 antes de Cristo. Y así sucesivamente. De ahí lo que mencionábamos de no ser tan específico. Por ejemplo, estaría correcto decir que la Primera y Segunda Guerra Mundial ocurrieron en el siglo XX, dado que el siglo XX comprende los años 1901 a 2000. ¿Cómo saber a qué era se hace alusión? ¿Antes de Cristo? ¿Después de Cristo? Más fácil todavía. Si un libro o video del Duque, canal al que seguramente ya estás suscrito, bien, ahí está mejor. Si se indica un año o siglo sin detallar de qué época, se refiere a la época actual, después de Cristo. Si lo que se quiere es hablar de un suceso anterior a Cristo, siempre se indicará antes de Cristo o antes de la era común. Por último,
¿Sabías que el nuevo milenio del siglo XXI no comenzaron el 1 de enero de 2000? Bueno, después de ver este video comprendés que, estrictamente hablando, el siglo XX terminó la noche del 31 de diciembre de 2000 y el siglo XXI comenzó el 1 de enero de 2001, así como el siglo I de nuestra era comenzó 2000 años atrás el 1 de enero del año 1. ¿Por qué popularmente se celebró y se habló del año 2000 como el comienzo del milenio, aunque matemáticamente se sabía que no era la fecha correcta? Cierto. ¿Y vos? ¿Sabrías decirme en los comentarios a qué siglo y era corresponde el año 1500? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Seguinos en Facebook e Instagram para no perderte las próximas novedades del canal. Hasta el próximo video.